Después de toda una vida de cálculos cuidadosos y promesas silenciosas, finalmente compré el océano, o al menos un pedazo de $5 millones de él. Mi esposa Carmen y yo habíamos soñado con esta casa, un lugar en los acantilados, al que llamamos Punta Serenidad. Pensé que finalmente encontraría paz aquí a solas con su recuerdo. Pero mi yerno vio mi serenidad no como un destino, sino como un centro turístico. Me llamó con una exigencia tan indignante, tan irrespetuosa, que solo podía responderse de una manera. No con ira, sino con un plan. Antes de contarles cómo convertí su fiesta de 3 semanas en toda una vida de consecuencias, cuéntenme en los comentarios desde dónde nos escuchan. Y por favor denle me gusta a este video y suscríbanse. Ayuda a que mis historias lleguen a más personas como ustedes. El sonido del Océano Pacífico era un ritmo suave contra las paredes de cristal de mi nuevo hogar. Por primera vez en un año desde que Carmen falleció, el silencio en mi vida no se sentía vacío. Se sentía lleno del aroma a sal y ciprés, lleno de la pálida luz de la mañana que pintaba los pisos de madera. Estaba de pie en la gran sala con una taza de café negro en la mano, observando un par de pelícanos volar en perfecta formación. Esto era todo la paz por la que había trabajado, la tranquilidad que me había ganado. Entonces sonó el teléfono atravesando la calma como una sirena. Miré la pantalla. Juan, mi yerno. Un hombre que nunca me había llamado ni una sola vez, solo para preguntarme cómo estaba. Una llamada de Juan nunca era una conversación. Era una transacción. Y yo siempre era el que pagaba. Contesté. Hola, Juan. Su voz llegó fuerte y sin fricción con la energía fabricada de los videos en línea que creaba para ganarse la vida. Alejandro, grandes noticias. Nos enteramos de que finalmente cerraste el trato de la casa en la playa. Fantástico. Escucha, vamos camino hacia allá ahora mismo. Me quedé inmóvil. Los pelícanos desaparecieron de mi vista. Vamos, yo, Sofía y algunos amigos, vamos a ir a inaugurar el lugar por ti. Seremos 18 en total. Estamos a punto de entrar a la autopista, así que llegaremos en unos 50 minutos. No dije nada. Mi mente, la mente de un contador forense, que pasó 40 años encontrando la verdad en los márgenes de las hojas de cálculo, comenzó a calcular. La logística, la pura imposibilidad, la falta de respeto. Así que, él continuó con su voz completamente despreocupada. Vamos a necesitar que prepares las camas, sábanas, toallas, pantuflas, todo el paquete. Nos quedaremos unas 3 semanas, así que asegúrate de llenar la despensa y los refrigeradores. Compra cosas buenas, tú sabes lo que nos gusta. Así que date prisa, viejo. Se nos va la luz del día. Y luego colgó. No fue una pregunta, no fue una petición. Fue una serie de órdenes. Una invasión anunciada por mensajero. Bajé el teléfono de mi oído. El silencio que regresó de golpe era diferente ahora. Era frío. Era pesado. Miré hacia el océano, hacia el agua infinita y agitada. Una vieja ira, una emoción que pensé que había enterrado con mi esposa, comenzó a moverse en su tumba. Pero no subió a la superficie. Aún no. Tomé una respiración lenta y deliberada. Caminé hacia el fregadero de la cocina y lavé mi taza de café. Mi mano estaba perfectamente firme. Luego levanté el teléfono de nuevo. Miré su nombre. Pensé por un momento. Luego caminé de regreso a la gran sala y dije una palabra al espacio vacío, donde había estado su voz. Está bien. Colgué el teléfono. La palabra pareció flotar en el aire por un momento, una promesa silenciosa. No era una palabra de rendición, era una palabra de aceptación. Un acuerdo a los términos de una guerra que él acababa de declarar. No corrí al ala de invitados a hacer camas. No conduje al supermercado a comprar comida para un ejército de influencers. Caminé por mi casa, mi santuario. Pasé mi mano por el mármol frío de la isla de la cocina. Caminé pasando las habitaciones de invitados, cada una limpia y bañada por la luz del sol intacta, descansando sobre edredones cuidadosamente doblados. Ya los veía en mi mente,
llenos de extraños, ruidosos toallas mojadas en el suelo, botellas vacías en las mesitas de noche. Me detuve frente a la chimenea de piedra. En la repisa solo había una fotografía. Éramos Carmen y yo, tomada hace 5 años en este mismo tramo de costa. Éramos más jóvenes, nuestros rostros marcados por la risa en lugar del dolor. Su mano no señalaba a la cámara, sino a un espacio justo más allá del encuadre. Ella señalaba este lugar exacto en el acantilado. Recordé sus palabras, su voz un susurro contra el viento. Ese es el lugar, Ale. Ahí es donde veremos llegar las tormentas, donde envejeceremos. No era solo una casa. Era el último capítulo de una historia que escribimos juntos, un capítulo que ahora se suponía que yo debía vivir por los dos. La arrogancia de mi yerno se sentía como una violación no solo contra mí, sino contra su memoria. No solo estaba invadiendo mi hogar, estaba pisoteando terreno sagrado. Y ese era un pecado que no podía perdonar. Una resolución silenciosa y fría se instaló en mis huesos, reemplazando la conmoción. Juan vio un hotel de lujo gratuito. Estaba a punto de descubrir que se había registrado en un juzgado, y yo era el juez. Me aparté de la fotografía con mi propósito claro. El tiempo para el duelo era un lujo que ya no podía permitirme. El tiempo para la acción había llegado. Entré a mi oficina, en casa, una habitación tan meticulosamente organizada como mi antigua vida. El escritorio estaba despejado, excepto por una computadora portátil de alto rendimiento y una sola pluma de peso. Este era mi nuevo espacio de trabajo, mi campo de batalla. Me senté en mi silla de cuero, la comodidad familiar, un pequeño ancla en la tormenta que se avecinaba. Me serví un vaso alto de agua helada y tomé un trago largo. Mis movimientos eran lentos, precisos. Este no era el momento para la emoción acalorada. Este era el momento para la lógica fría y dura, el tipo de lógica que había desentrañado casos de fraude multimillonarios a partir de un solo recibo mal colocado. Abrí mi computadora portátil. La pantalla cobró vida reflejando mi expresión tranquila. Hice mi primera llamada. El teléfono apenas sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. «José». «Habla Alejandro». La voz al otro lado se calentó de inmediato. «Alejandro, qué gusto escucharte. ¿Cómo va el retiro?» «Está a punto de ponerse ocupado. Voy a cobrar ese favor. Lo que sea para ti. Tú dilo. Tengo un sujeto para ti. Mi yerno Juan. Quiero saberlo todo, de dónde viene cada dólar que gasta, especialmente los dólares de los que no habla en sus redes sociales. Quiero ver sus declaraciones de impuestos, sus registros corporativos, sus carteras de criptomonedas. Quiero una llave maestra financiera de toda su vida». Una breve pausa. Luego la voz de José, ahora totalmente profesional. «Dalo por hecho, empezaré de inmediato». Terminé la llamada e inmediatamente hice la segunda. Una voz de mujer aguda y profesional respondió al primer timbre. «Bufete de abogados Reed». «María». «Habla Alejandro». «Alejandro, me preguntaba cuándo llamarías, divirtiéndote en la casa nueva». «Algo así. Necesito un desglose completo e inmediato de los estatutos de la Asociación de Vecinos de la Zona. Todo lo que puedas encontrar. Políticas de invitados, ordenanzas de ruido, restricciones sobre el uso comercial de una propiedad residencial. Quiero saber cada regla, cada vacío legal y cada penalización. Tengo el presentimiento de que vamos a necesitarlos». «Entendido, Alejandro. Y María, prepárate. Podríamos estar estructurando una respuesta formal a un incumplimiento de contrato muy pronto». «Estaré lista». Colgué el teléfono y cerré la computadora portátil. Me levanté y caminé hacia la ventana de piso a techo, que daba al largo y sinuoso camino de entrada. Y justo a tiempo, como convocado por mi propia furia silenciosa, apareció el primer auto. Era un Lamborghini rentado, un ridículo destello verde neón contra el paisaje natural. Frenó con un chirrido y una música con bajos pesados comenzó a palpitar, contaminando el aire limpio del mar. La invasión había comenzado. Pero mientras los veía salir del auto riendo y grabándose a sí mismos, ya no sentía ira. Sentía algo más.
El enfoque silencioso y emocionante de un depredador que acababa de ver a su presa caminar voluntariamente hacia la trampa perfecta. El caos no llegó como una marea lenta, sino como un tsunami. Después del Lamborghini, una camioneta negra y un Tesla blanco siguieron sus neumáticos crujiendo irrespetuosamente sobre la grava del camino de entrada que yo había colocado con tanto cuidado. Se estacionaron sin orden, bloqueando mi propio sedán modesto. Las puertas se abrieron de golpe y un río de gente se derramó. 16 de ellos. Eran un collage de moda moderna y ruido todo colores brillantes, zapatillas costosas y rostros iluminados por los teléfonos que sostenían para grabar su propia llegada. No eran personas que venían de visita. Eran un elenco y un equipo de producción llegando al set. En el centro de todo estaba Juan. Llevaba gafas de sol que costaban más que mi primer auto y una camisa intencionalmente rota. Abrió los brazos un rey dirigiéndose a su corte. «Bienvenidos al paraíso, gente. La fiesta empieza ahora». No caminó hacia mi puerta principal. Se dirigió a ella con zancadas largas, su séquito fluyendo detrás de él. No llamó. Empujó la gran puerta de roble con la palma de su mano, dejándola girar hacia adentro y golpear contra el tope. El sonido resonó por toda la casa, la primera nota en una sinfonía de violación. Inundaron la entrada. Bolsas de diseñador y maletas fueron dejadas caer, sin pensarlo, sobre el piso pulido. Un joven con cabello rubio decolorado colocó inmediatamente un gran altavoz portátil sobre la mesa de consola de mármol, y con unos pocos toques en su teléfono, una línea de bajo pesada comenzó a sacudir las paredes mismas de la casa. El aire limpio y tranquilo ahora estaba espeso con un ritmo sintético. Se dispersaron como invasores, sus voces fuertes rebotando en los techos altos. «¡Guau, este lugar es increíble! ¿Viste la piscina? Me pido la habitación con vista al mar». Yo estaba de pie junto a la chimenea, un fantasma en mi propio hogar. Observé cómo una de ellas, una joven con una blusa corta, abría mi refrigerador de última generación y comenzaba a sacar los jugos orgánicos y el agua embotellada que yo había comprado para mí. «¿Quién tiene sed?», gritó sobre la música. Nadie preguntó. Nadie buscó al dueño de la casa. En su mundo, si una cosa estaba frente a ellos, era suya para tomarla. Vi a un joven dejarse caer en el sofá hecho a medida, sus zapatillas sucias descansando sobre la tela limpia de color crema. Estaba desplazándose por su teléfono, ajeno a todo. Sofía fue la última en entrar. Cerró la puerta silenciosamente detrás de ella. Un gesto que ya llegaba demasiado tarde. Me vio allí de pie, una estatua de quietud en la tormenta arremolinada de su vida. Su rostro era una mezcla de emoción fingida y profunda vergüenza genuina. Se retorcía las manos mientras caminaba hacia mí, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Papá», comenzó su voz casi perdida en el ruido. «Sé que es mucho. Solo están un poco emocionados. Fue un viaje largo». Miré a mi hija, la hija a la que había enseñado a andar en bicicleta, la hija cuyas lágrimas había secado después de su primer desamor. Vi a la mujer en la que se había convertido, una apologista del caos que su esposo creaba. No podía sostenerme la mirada. Miraba al suelo, a la pared, a cualquier lugar menos a la decepción en mis ojos. No dije lo que estaba pensando. No le pregunté si estaba orgullosa de esto. No le pregunté si esta era la vida con la que había soñado. Simplemente asentí lenta y deliberadamente. «Por supuesto», dije con mi voz uniforme y tranquila. «Siéntanse como en casa». Las palabras se sentían como una mentira en mi propia boca, pero eran parte del plan. Dejar que se pusieran cómodos. Dejar que revelaran toda la extensión de su naturaleza. Yo ya no era el dueño de la casa. Era un científico y esto era un experimento. Estaba observando una especie en su hábitat destructivo natural. Mi silencio era mi portapapeles. Mi quietud era mi bata de laboratorio. Cada bolsa tirada, cada grito fuerte, cada acción arrogante, era una pieza de datos que estaba recolectando cuidadosamente. Los vi explorar. Uno de los amigos de Juan, un chico desgarbado con una cámara permanentemente pegada a su mano, comenzó una transmisión en vivo. «Chicos, tienen que ver este lugar.
El suegro de mi amigo Juan está forrado. Caminó por la casa narrando todo lo que veía, convirtiendo mi espacio privado en contenido público. Filmó el arte en las paredes, los libros en mis estantes, la vista desde la ventana de mi dormitorio. No había concepto de privacidad, solo de oportunidad. Mientras tanto, Juan había encontrado el bar. Estaba mezclando bebidas, vertiendo cantidades generosas de mi mejor whisky en vasos para sus amigos. El whisky que Carmen me había regalado en nuestro último aniversario, el que yo había estado guardando. Lo vi salpicarlo sobre hielo con una mano descuidada, y sentí un nudo frío apretarse en mi estómago. Pero mi rostro permaneció como una máscara de educada indiferencia. Caminé hacia la creciente pila de equipaje en el vestíbulo y comencé a recoger las bolsas. «Oh, no te preocupes por eso, viejo», dijo uno de los jóvenes con un gesto despectivo. «Las subiremos más tarde». «Estoy seguro de que lo harán», respondí con mi voz tranquila. «Solo no quiero que nadie se tropiece». Llevé las pesadas bolsas una por una a las habitaciones de invitados. Ya habían reclamado sus espacios, tirando chaquetas sobre las camas, dejando toallas mojadas de la piscina sobre las finas sillas de madera. El aroma de su perfume y colonia ya estaba dominando el aire limpio y salado de la casa. En menos de una hora habían logrado borrar cualquier rastro de la paz que yo había sentido esa mañana. Habían sobrescrito el recuerdo de Carmen con su presencia ruidosa y vacía. Mientras dejaba la última maleta en una habitación que ya era un desastre, miré por la ventana. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el césped. La fiesta apenas comenzaba, pero también mi investigación, y sabía con una certeza que se asentaba profundamente en mis huesos, que yo sería quien la terminara. Mientras la fiesta abajo se convertía en una competencia frenética por atención, me retiré al santuario tranquilo de mi oficina. Cerré la pesada puerta y el bajo palpitante de su altavoz se redujo a un latido sordo y distante. Aquí, en mi espacio meticulosamente organizado, el caos se sentía a un mundo de distancia. Ya no era un observador pasivo, era un cazador, y mi trabajo estaba a punto de comenzar. Abrí mi computadora portátil y navegué a la página principal de redes sociales de Juan. Era un monumento digital a una vida que no reconocía una vida de éxito fabricado y materialismo hueco. Su foto de perfil lo mostraba apoyado contra el capó de un Ferrari rojo, con un reloj con cara incrustada de diamantes en su muñeca. Su sonrisa era amplia y vacía. La página era un largo desplazamiento de imágenes similares: Juan en un jet privado, Juan en un yate rodeado de modelos, Juan sosteniendo gruesos fajos de efectivo con descripciones como «Solo otro martes», «Más, deja que tu dinero trabaje por ti». Era una fantasía cuidadosamente construida, diseñada para atraer a los ingenuos y desesperados. Copié metódicamente los enlaces a sus 20 publicaciones principales y los pegué en un correo electrónico seguro y encriptado. Se lo envié a José con un asunto simple, sujeto a. Mientras esperaba, hice clic en uno de los videos. La cámara temblaba claramente, filmada por uno de sus amigos. Juan estaba de pie frente a una pizarra cubierta de diagramas complejos y flechas, tratando de explicar su último esquema de inversión en criptomonedas. Usaba muchas palabras de moda: descentralización, blockchain, sin igual retorno de inversión. Pero su explicación era superficial, una ensalada de palabras diseñada para confundir en lugar de aclarar. Estaba vendiendo un sueño, no una estrategia. Mientras lo veía gesticular con confianza, sus palabras vacías llenando el aire, escuché la voz de Carmen en mi memoria tan clara como si estuviera parada justo a mi lado. Estábamos en una cena familiar hace años. Juan estaba explicando una inversión similar, infalible, a mi hija, a Sofía. Yo lo había observado, notando la forma en que sus ojos se movían de un lado a otro, verificando ver quién estaba impresionado. Más tarde esa noche, mientras Carmen y yo nos preparábamos para dormir, ella se había vuelto hacia mí. «Es un fantasma, Ale», dijo con su voz suave pero firme. «No hay nada detrás de sus ojos. Todo es solo humo». Ella nunca confió en él. Vio el vacío en él desde el principio, un vacío que él trataba de llenar con el dinero y la admiración de otras personas.
Viendo el video ahora vi exactamente a lo que se refería. Sus ojos estaban huecos. Cerré la computadora portátil, el sonido de su voz dejando un sabor amargo en mi boca. Carmen, tenías razón. Susurré a la habitación tranquila. Siempre tuviste razón. Horas después mi aplicación de mensajería encriptada sonó. Era José. El mensaje era corto. Lo tengo. La primera capa ya se está despegando. Esto es interesante. Envió un archivo. Lo abrí. Era un informe preliminar, y lo que vi confirmó mis sospechas, y más. José era rápido. Era el mejor. Había comenzado con lo básico ejecutando verificaciones de antecedentes sobre los activos que Juan ostentaba en línea. El Ferrari rojo de su foto de perfil alquilado por 4 horas, en un servicio de autos de lujo en Los Ángeles. El jet privado, él era invitado de un invitado una foto tomada en 2 minutos en la pista antes de que los verdaderos dueños abordaran. El reloj, señaló José, era el detalle más revelador. Había usado software de análisis de imagen para obtener una vista de alta resolución del mismo. Era una falsificación muy buena, pero una falsificación al fin y al cabo. Una pequeña imperfección en la fuente de la ventana de la fecha lo delataba. La vida de Juan no era solo una exageración. Era una fabricación completa, un castillo de naipes, construido sobre accesorios alquilados e imitaciones baratas. Pero eso era solo la superficie. José había cavado más profundo. Había cruzado el número de seguro social de Juan con bases de datos de registro de negocios. Oficialmente Juan era el único propietario de una empresa llamada Inversiones Digitales Miller, LLC. Según sus declaraciones de impuestos, la empresa había declarado un ingreso modesto durante los últimos 3 años, justo lo suficiente para evitar levantar banderas rojas con el fisco. No era ni de lejos suficiente para mantener el estilo de vida que pretendía tener. La verdadera historia, explicó José, estaba en las cosas que estaban ocultas. Había encontrado otras 2 corporaciones fantasma registradas en Delaware, un estado conocido por su secreto corporativo. Estas empresas no tenían empleados, ni productos, ni dirección física. Existían solo en papel. Pero estaban moviendo dinero. Sumas grandes e irregulares. El dinero aparecía en una cuenta, se transfería a través de la segunda, y luego desaparecía en una serie de carteras de criptomonedas indetectables. Mi teléfono sonó de nuevo. Un nuevo mensaje de José. Esto no es solo un tipo tratando de parecer rico, Alejandro. Está lavando dinero. El patrón es amateur, pero el volumen es significativo. Tiene un flujo constante de dinero sucio que viene de alguna parte y está usando esta personalidad de influencer como fachada. No es solo un presumido, es un criminal. Leí el mensaje 2 veces. Una certeza fría y dura se apoderó de mí. Esto era peor de lo que había imaginado. Mi hija no solo estaba casada con un tonto, estaba casada con un fraude, un hombre que había construido toda su vida sobre una base de mentiras y actividad ilegal. Abajo un corcho de champán estalló seguido de un coro de vítores y aplausos. Estaban celebrando su buena fortuna viviendo la gran vida en una casa a la que creían tener derecho. No tenían ni idea de que a cientos de kilómetros de distancia, en una oficina tranquila, un contador jubilado y un investigador privado estaban desmantelando sistemáticamente todo su mundo, una migaja digital a la vez. Miré los datos en mi pantalla, las empresas fantasma, las carteras cripto, la red de engaños. Para Juan estas eran solo herramientas para su estafa. Para mí eran números en un libro mayor, y yo había pasado toda mi vida haciendo que los números cuadraran. El día del juicio final de Juan se acercaba y iba a ser auditado. Mientras José continuaba su inmersión digital profunda en el abismo de las finanzas de Juan, yo sabía que necesitaba un plan más inmediato. La investigación financiera era el juego largo, el golpe final aplastante. Pero yo estaba viviendo un asedio de 3 semanas. Necesitaba controlar el campo de batalla que era mi propio hogar. Giré en mi silla, el golpe sordo de la música de abajo, un recordatorio constante e irritante del enemigo dentro de mis puertas. Redacté un nuevo correo electrónico para mi abogada María. El asunto era simple. Estatutos de la Asociación de Vecinos, solicitud urgente.
Mis dedos se movían rápidamente por el teclado, el mensaje tan preciso como un documento legal. María, escribí. Necesito una revisión completa de los documentos rectores de la Asociación de Propietarios de Punta Serenidad. Por favor, enfócate específicamente en todas las cláusulas, subcláusulas y apéndices pertenecientes a 3 áreas. Primero, políticas de invitados, incluyendo duración de la estancia y ocupación máxima. Segundo, ordenanzas de ruido con atención específica a los niveles de decibelios y horas restringidas. Tercero, y lo más importante, cualquier y toda regulación con respecto al uso de una propiedad residencial para fines comerciales, incluyendo fotografía, videografía y promoción en línea. Hice una pausa por un momento pensando en la transmisión en vivo y las interminables selfies. Necesito cada regla, cada penalización y cada paso procesal para reportar una violación. Gracias por tu pronta atención a este asunto. Alejandro. Presioné enviar. Mientras el correo electrónico desaparecía en el éter digital, me recosté en mi silla. Recordé cuando Carmen y yo habíamos leído por primera vez el acuerdo de la asociación. Era una pila de papel gruesa e intimidante. Habíamos bromeado sobre la gran cantidad de reglas, las regulaciones estrictas, sobre todo desde el color del que podías pintar tu buzón hasta el tipo de flores que podías plantar. Pero habíamos elegido esta comunidad por su orden, por su promesa de dignidad tranquila. Veíamos las reglas no como restricciones, sino como un compromiso compartido con la paz. Era irónico. Las mismas regulaciones que definían la serenidad que Juan estaba destruyendo con tanto entusiasmo, estaban a punto de convertirse en mis armas más poderosas contra él. Él y sus amigos veían las reglas como algo para romperse. Yo las veía como un sistema para ser aprovechado. Menos de una hora después apareció una notificación en mi pantalla. Era de María. Su respuesta fue típicamente eficiente, sin contener cortesías, solo una frase: según lo solicitado, por favor ver adjunto. El archivo adjunto era un PDF de 128 páginas, los estatutos completos, y sin abreviar, de la Asociación de Propietarios de Punta Serenidad. Abrí el documento. Era un bosque denso de texto legal, un lugar donde la mayoría de la gente se perdería. Pero para mí era un mapa. Comencé a leer, mis ojos escaneando las páginas, resaltando secciones, tomando notas. Tenía 2 planes de batalla ahora ejecutándose en paralelo. José estaba construyendo el cañón, un arma de aniquilación financiera, que tomaría tiempo construir pero sería devastadora al impactar. En mis manos, en mi pantalla, estaba la munición para la guerra de guerrillas que libraría mientras tanto. Los crímenes financieros serían la caída definitiva de Juan. Pero las violaciones de la asociación serían una tortura lenta, constante y perfectamente legal. Miré la pantalla de la investigación de José mostrando empresas fantasma y engaños. Luego miré la pantalla con las reglas de la asociación, mostrando toques de queda de ruido y límites de invitados. Uno era un delito grave, el otro era una multa. Ambos en mis manos se convertirían en instrumentos de justicia. Los cimientos de mi contraataque ahora estaban firmemente en su lugar. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que rompieran la primera regla, y sabía que no tendría que esperar mucho. Durante 2 días dejé que el caos reinara. Fui un fantasma en mi propia casa, un observador silencioso documentando cada transgresión. Trataban a Punta Serenidad no como un hogar, sino como un escenario para sus vidas superficiales. Los vi filmar videos promocionales para una bebida energética barata en mi sala de estar, sus luces de producción dejando marcas en las paredes. Los vi rastrear arena de la playa sobre alfombras antiguas invaluables. Vi cómo trataban a mi hogar no como un santuario, sino como un accesorio, enviándome a hacer mandados mientras ellos descansaban junto a la piscina. Cada acto de falta de respeto era un leño en un fuego que ardía cada vez más frío. Un fuego de pura resolución calculada. Mi paciencia no era un signo de debilidad. Era una estrategia. Les estaba dando suficiente cuerda, esperando el momento perfecto para tensarla. Ese momento llegó en la tercera noche. Juan decidió organizar lo que llamó una fiesta épica.
La pieza central de la noche era una transmisión en vivo para sus decenas de miles de seguidores. Montó iluminación profesional alrededor de la piscina infinita, convirtiendo el espacio tranquilo en un club nocturno palpitante. La música comenzó en la tarde y se hizo más fuerte a medida que el sol se ponía un bajo retumbante e implacable, que vibraba a través de las tablas del piso y hasta mis huesos. Gritos y risas agudas resonaban a través de los acantilados, una violación descarada de la paz sobre la que se construyó esta comunidad. Me quedé en mi oficina con la puerta cerrada, el documento de 128 páginas de la asociación abierto en la pantalla de mi computadora. Ya había memorizado las secciones relevantes. Observé el reloj en mi computadora. 9:45 p.m. 9:55 p.m. El ruido afuera solo se intensificó. Juan, alimentado por el champán y la atención, gritaba a la cámara de su teléfono. Así es como lo hacemos, viviendo el sueño sin reglas, sin límites. Estaba actuando para su audiencia, proyectando una imagen de un hombre que estaba por encima de las consecuencias. A las 10:01 p.m. en punto, levanté mi teléfono. Ya había guardado el número. Me desplacé hasta seguridad de la Asociación de Punta Serenidad. Tomé aire, relajé mi voz y me hice sonar unos años más viejo, un poco más frágil. Ya no era Alejandro, contador forense retirado. Era un vecino preocupado y anónimo. Un hombre con una voz cansada pero profesional respondió. Seguridad de la asociación, habla Marcos. Hola, dije con mi voz suave y ligeramente temblorosa. Lamento mucho molestar tan tarde. Quisiera reportar un disturbio por ruido. Claro, señor. ¿Puedo tener su nombre y dirección? Oh, preferiría no decirlo si está bien. No quiero causar problemas con los vecinos. Solo soy un anciano que necesita dormir. La fiesta es en el lugar nuevo al final del acantilado. La casa de Alejandro creo que se llama Punta Serenidad. Ha estado ocurriendo durante horas y ya pasó la regla de las 10 en punto. Podía escucharlo escribiendo. Sí, señor, veo la propiedad y está en lo correcto sobre el toque de queda. Enviaré un auto de inmediato. Muchas gracias, dije agregando un ligero temblor a mi voz. Es usted un salvavidas. Colgué el teléfono. El primer movimiento en el tablero de ajedrez se había hecho. Caminé hacia la ventana de mi oficina, que tenía una vista clara del largo camino de entrada. Apagué las luces de la habitación, convirtiéndome en una sombra. No tuve que esperar mucho. Menos de 10 minutos después, una camioneta blanca impecable con el logo dorado de la Asociación de Punta Serenidad en el costado rodó silenciosamente por el camino de entrada. 2 guardias salieron. No eran oficiales de policía, pero llevaban un aura de autoridad tranquila e inquebrantable. Llevaban uniformes impecables y caminaban con un propósito que yo apreciaba. Eran la encarnación de las reglas, el sistema que yo había puesto en movimiento. Caminaron directamente al área de la piscina, sus linternas cortando a través de la iluminación de fiesta fabricada. Vi cambiar la postura de Juan. Pasó de ser el señor de la mansión a un adolescente defensivo en una fracción de segundo. ¿Cuál es el problema, chicos?, preguntó tratando de sonar casual, pero su voz estaba tensa. El jefe de guardias, un hombre alto con cabello plateado, no estaba impresionado. Señor, mi nombre es Marcos. Soy el jefe de seguridad de la asociación. Hemos recibido múltiples quejas sobre ruido excesivo de esta dirección. Múltiples quejas, se burló Juan mirando alrededor a sus amigos. Solo estamos pasándola bien. La expresión del guardia no cambió. Señor, son las 10:20 p.m. Según los estatutos de la comunidad, sección 8, artículo 4, todo ruido audible al aire libre debe cesar a las 10 p.m. en punto. Esta es una violación directa. El momento fue hermoso en su simplicidad. Juan, que vivía su vida en una transmisión en vivo, estaba siendo reprendido públicamente. La cámara todavía estaba rodando. Sus seguidores lo estaban viendo ser regañado como un niño. Su rostro se sonrojó con una mezcla de ira y humillación. Esta es la casa de mi suegro. Estoy seguro de que está bien. El guardia permaneció impasible. No importa quién sea el dueño de la casa, señor.
Las reglas aplican a todos los residentes y sus invitados. Esta es su primera y única advertencia oficial. Si tenemos que regresar, se emitirá una multa de $1000 al propietario y su fiesta será terminada. ¿Entiende? La energía de la fiesta murió instantáneamente. La música ya había sido apagada. Los amigos de Juan estaban en silencio mirando torpemente sus teléfonos o sus bebidas. La ilusión de una fiesta VIP se había hecho añicos. Ahora era solo una reunión vergonzosa que había sido clausurada. Juan, atrapado e impotente, solo pudo apretar los dientes. Sí, entiendo. Los guardias dieron una mirada final a la escena, asintieron una vez y caminaron de regreso a su vehículo. Mientras se alejaban, Juan se giró y escaneó las casas oscuras en el acantilado, sus ojos buscando al vecino anónimo, que se había atrevido a desafiarlo. Me aparté de la ventana con una pequeña sonrisa fría en mi rostro. Estaba buscando un enemigo en todos los lugares equivocados. La guerra había comenzado, y él ni siquiera sabía contra quién estaba luchando. El silencio que cayó sobre la cubierta de la piscina era más pesado de lo que había sido fuerte la música. Bajo el resplandor áspero de las luces de la fiesta, cada rostro era un retrato de incomodidad. La energía vibrante de la transmisión en vivo se había evaporado, reemplazada por un silencio espeso e incómodo. Observé desde mi ventana oscura cómo Juan se quedaba congelado por un momento, la sangre subiendo a su rostro, volviéndolo de un rojo profundo y manchado. Sus puños estaban apretados a los costados. Esto no era solo un contratiempo menor para él. Era una humillación pública transmitida en vivo a todo su mundo. Su moneda era una imagen de control sin esfuerzo, y esa imagen acababa de ser destrozada por una llamada telefónica anónima. Pateó una silla de plástico enviándola a patinar por el patio de piedra. Sus amigos se estremecieron. La actuación había terminado. Esta era ira real. Su cabeza se levantó de golpe, y sus ojos escanearon las ventanas oscuras de mi casa, de las casas de los vecinos. Estaba buscando la fuente de su vergüenza. Luego, con un gruñido furioso, se giró y pisó fuerte hacia las puertas de cristal que conducían a la gran sala. Abrió la puerta de golpe con tanta fuerza que se estrelló contra la pared, el sonido rompiendo la quietud. Yo ya me había movido. Ya no estaba en mi oficina. Estaba sentado en un cómodo sillón en la biblioteca, una habitación que él y sus amigos habían ignorado. Una sola lámpara proyectaba un cálido charco de luz a mi alrededor. Estaba leyendo un libro grueso encuadernado en cuero, una historia del Imperio Romano. Me encontró allí. Se paró en la puerta con el pecho agitado, su rostro contorsionado por la rabia. «¡Tú!», gruñó su voz, un rugido bajo. Me señaló con un dedo tembloroso. «Fuiste tú, ¿verdad? Tú los llamaste. Tú cerraste mi fiesta». Levanté la vista de mi libro, tomándome un momento para marcar mi página con el dedo. Parpadeé lentamente, fingiendo una leve confusión académica. «Lo siento», dije con mi voz perfectamente nivelada. «No sé de qué estás hablando, Juan. Está todo bien, la música parece haberse detenido». Su mandíbula trabajó, pero no salió ningún sonido por un momento. Estaba sin habla ante mi tranquila negación. «No te hagas el tonto conmigo, viejo». Alguien llamó a la seguridad. Mi transmisión fue cortada, humillado, frente a 10,000 personas. Tuviste que ser tú. Dejé que un pequeño ceño pensativo tocara mis labios. Cerré mi libro colocándolo cuidadosamente en la pequeña mesa a mi lado. «Bueno, eso es desafortunado», dije con un tono que transmitía una simpatía educada y distante. «Pero he estado aquí leyendo durante la última hora. En cuanto a quién llamó, pudo haber sido cualquiera. Esta es una comunidad muy tranquila, Juan. Esa es una de sus principales atracciones. La gente que vive aquí valora su paz. Quizás a uno de los vecinos simplemente no le gusta el ruido fuerte después de las 10. Es una regla bastante sencilla». Me miró fijamente, buscando en mi rostro cualquier indicio de triunfo, cualquier destello de confesión. No encontró ninguno. Mi expresión era de perfecta e inocente placidez. Mi negación fue tan razonable, tan lógica, que lo dejó sin lugar a dónde ir. No podía probar nada.
Acusarme más solo lo haría parecer más tonto, más paranoico. Él era un toro y yo era un matador, y acababa de esquivar su embestida dejándolo rabiar contra nada más que el aire vacío. Soltó un sonido ahogado y frustrado me señaló de nuevo, y luego sin nada más que decir giró y salió furioso de la biblioteca, sus pasos enojados, resonando en los pisos de madera. Esperé hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció. Levanté mi libro, encontré mi página, y continué leyendo. Pero no estaba absorbiendo las palabras. Estaba saboreando la victoria. La primera confrontación directa había terminado. Él había cargado y yo no había parpadeado. Había usado su propia ira e impulsividad en su contra. La guerra ya no era silenciosa. Ahora me veía como un obstáculo y enemigo bajo su propio techo. La tensión en la casa acababa de aumentar y la presión se estaba acumulando. Pensaba que la pelea era sobre las reglas de la fiesta. No tenía idea de que era una guerra que ya había perdido. A la mañana siguiente de que se clausurara la fiesta, un silencio pesado y agrio llenó la casa. El aire estaba espeso con resentimiento tácito. Los amigos de Juan, que habían sido tan ruidosos y bulliciosos, ahora se movían silenciosamente hablando en susurros. Evitaban mi mirada mirándome con un nuevo tipo de cautela. Juan, sin embargo, no se molestó en ocultar su hostilidad. Observaba cada uno de mis movimientos con los ojos entrecerrados por la sospecha. Si levantaba un vaso, él miraba. Si caminaba hacia la ventana, él miraba. Era un depredador buscando una señal de debilidad, y me aseguré de no darle ninguna. La Guerra Fría comenzó en serio al quinto día, en un intento por reclamar su autoridad y crear nuevo contenido para sus seguidores. Juan decidió convertir mi sala de estar en un set de filmación. Él y 3 de sus amigos fueron contratados para promocionar una nueva marca de tequila artesanal. Empujaron mis muebles hechos a medida, instalaron luces de producción brillantes y calientes, y comenzaron a escenificar fotos con la botella. Vertieron el líquido ámbar en mis vasos de cristal, los que Carmen había heredado de su abuela, y posaron con ellos sus expresiones, una imitación barata de sofisticación. No solo estaban usando mi hogar, lo estaban abaratando, convirtiendo su elegancia en un telón de fondo para su trato de marca vulgar. No interferí. No dije una palabra. Simplemente caminé pasando la puerta abierta con mi teléfono en la mano, sostenido casualmente a mi lado. La cámara estaba encendida. Tomé un video corto y claro de toda la escena, las luces. La cámara, las botellas de tequila alineadas en mi mesa de café, el acto inconfundible de una empresa comercial. Luego, desde la tranquilidad de mi oficina, tomé algunas capturas de pantalla de alta resolución y envié el video y las fotos por correo electrónico a María. Mi mensaje fue breve. Sección 12, artículo 2. Uso comercial de una propiedad residencial. Por favor, procedan como se discutió. El efecto fue más rápido de lo que había anticipado. 2 horas después, estaba en la cocina haciendo un sándwich cuando escuché el teléfono de Juan sonar con una notificación de correo electrónico. Estaba en el patio presumiendo ante sus amigos. Observé a través del cristal mientras sacaba su teléfono con expresión confiada. Mientras leía, su sonrisa se desvaneció. El color desapareció de su rostro. Podía ver sus ojos abriéndose con incredulidad y furia. Acababa de recibir una notificación formal de cese y desista del asesor legal de la asociación, completa con capturas de pantalla de su trabajo promocional. La carta citaba el estatuto específico que había violado y detallaba una multa de $2,000 por la infracción más $500 adicionales por cada día, que el contenido permaneciera accesible públicamente en línea. Entró furioso a la cocina agitando su teléfono en mi cara. ¿Qué es esto? Esto es acoso. Miré el teléfono y luego a él, mi expresión una de leve preocupación. Parece ser un correo electrónico de la Asociación de Propietarios. Dije con calma. ¿Tienes algún tipo de problema? Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Él lo sabía. Sabía que yo estaba detrás de esto, pero no tenía pruebas. La queja fue anónima, la acción tomada por los abogados de la asociación. Acusarme era sonar loco. Con un grito estrangulado de rabia, regresó afuera
y lo escuché gritándole a sus amigos: «¡Bórrenlo! ¡Borren todo ahora!». Tomé un bocado lento de mi sándwich. La primera batalla de la Guerra Fría fue una victoria decisiva. Al día siguiente, escalé mi campaña de desgaste psicológico. Sus vidas enteras, había observado, dependían de una conexión a Internet constante de alta velocidad. Era su línea de vida con sus seguidores, su fuente de validación, todo su modelo de negocio. Así que a media tarde, mientras hacía una limpieza ligera en el estudio, me encontré detrás del enrutador principal de Internet. La parte trasera de la máquina estaba bastante polvorienta, un verdadero peligro de incendio. Simplemente desconecté el cable de alimentación principal y la línea de fibra óptica para darle una limpieza adecuada al área. Luego noté un colibrí particularmente interesante flotando fuera de la ventana. Me absorbí tanto observándolo, que olvidé por completo volver a conectar los cables. Unos minutos después, la armonía de la casa se hizo añicos por un coro de gritos frustrados. «El Wi-Fi se cayó. Oh, me sacaron de mi juego, Ney. Estaba a la mitad de subir un video». El caos era hermoso. Juan, jugando el papel de soporte técnico, pasó 20 minutos tratando de averiguar el problema. Finalmente rastreó el problema hasta el estudio. Vio los cables desconectados tirados en el suelo detrás del escritorio. Los volvió a conectar y se giró para mirarme, sus ojos ardiendo con acusación. Yo estaba sentado en mi sillón leyendo. Levanté la vista a mi rostro, una máscara de sorpresa inocente. «Oh, cielos», dije con mi voz llena de disculpa. Estaba eso desconectado. Solo estaba sacudiendo el polvo allá atrás. Lo siento terriblemente. Estas nuevas tecnologías son tan confusas para mí. Mi fingida impotencia fue un muro perfecto contra su rabia. No podía gritarle a un anciano confundido por tratar de ser ordenado. Solo se quedó allí respirando pesadamente, derrotado una vez más. Mi movimiento final de la semana fue quizás el más satisfactorio. La tarde siguiente era brillante y calurosa. Un grupo de los seguidores más devotos de Juan, 4 mujeres jóvenes y 2 hombres jóvenes, estaban acomodados en tumbonas alrededor de la piscina. Todos estaban en trajes de baño costosos, aceitados, gafas de sol puestas, teléfonos en mano, capturando el contenido perfecto para tomar el sol. Fui al garaje supuestamente para organizar mis herramientas de jardinería. En la pared estaba el panel de control central para el sistema de riego automatizado de la propiedad, una cuadrícula compleja de botones y diales. Lo estudié por un momento, luego miré el manual del usuario. Debo haber confundido los tiempos para los macizos de flores. Con un clic suave presioné el botón etiquetado. Prueba manual del sistema, todas las zonas. El resultado fue instantáneo y glorioso. Cada aspersor en el acre de césped cuidado entró en erupción a la vez. Chorros de agua fría de alta potencia se dispararon al aire, creando un aguacero repentino directamente sobre la cubierta de la piscina. Los bañistas gritaron. Hubo una loca carrera de pánico mientras trataban de salvar sus bolsos de diseñador y sus teléfonos de $1000 del diluvio. En segundos estaban empapados hasta los huesos, sus imágenes cuidadosamente elaboradas arruinadas. Salí corriendo del garaje, mi rostro una imagen perfecta de alarma. «¡Oh, Dios mío!», grité sobre el agua sibilante. «Este sistema tiene vida propia. Lo siento mucho. Debo llamar a un técnico de inmediato». Juan salió corriendo, su rostro una máscara de total incredulidad. Miró a sus amigos empapados y temblando, luego a mí, jugueteando con el panel de control como si tratara de apagarlo. «¿Estás haciendo esto a propósito?», siseó con su voz baja y temblando de furia. Me volví hacia él, mi expresión herida, mis ojos muy abiertos con la conmoción de un hombre siendo injustamente acusado. «Juan», dije, mi voz temblando ligeramente, «esa es una cosa terrible e hiriente de decir. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para ser un buen anfitrión. Esta es una casa nueva. Soy un hombre viejo y todavía estoy aprendiendo sus peculiaridades». Me miró fijamente, atrapado. Él sabía que yo estaba mintiendo. Yo sabía que él lo sabía, pero no podía probar nada. El anciano senil era mi coartada perfecta y lo estaba volviendo completamente loco. Las 3 semanas se sintieron como toda una vida.
La Guerra Fría había dejado sus cicatrices en la casa y sus ocupantes temporales. Mi campaña de inconvenientes silenciosos había convertido sus vacaciones de ensueño en una prueba frustrante. La villa, una vez prístina, ahora tenía la sensación cansada y desgastada de un alquiler barato al final de una larga temporada. Los invitados estaban irritables. La tensión constante había erosionado su espíritu festivo, dejando atrás un residuo de aburrimiento y resentimiento. La autoridad de Juan se había desmoronado. Ya no era el líder carismático de una tribu amante de la diversión. Era un hombre malhumorado y paranoico caminando por los pisos de una casa que lo estaba rechazando activamente. Sabía que estaban jugando con él, pero no podía probarlo. El sentimiento de impotencia lo estaba comiendo vivo. Yo había resistido. Había observado el choque en cámara lenta de su arrogancia, y mi resolución solo se había endurecido. Le había dado cada oportunidad para mostrar una pizca de decencia, y había fallado en cada giro. Ahora vaya, había llegado el día final. Era la mañana de su partida programada. Me senté en mi oficina viendo la niebla quemarse sobre el océano, un sentido silencioso de finalidad asentándose sobre mí. Mi computadora portátil sonó. Era una sola notificación discreta de mi aplicación de mensajería segura. El remitente era José. El mensaje contenía solo un archivo protegido por contraseña y 3 palabras: los libros cuadran. El archivo se llamaba librofinalmiller.df. Escribí la compleja contraseña que José y yo habíamos acordado. El documento se abrió. No era solo un informe. Era una obra maestra de investigación forense. Era la historia de un crimen contada en el lenguaje limpio e innegable de los números. Comencé a leer, y las últimas piezas del rompecabezas encajaron en su lugar. José había rastreado la fuente de las criptomonedas indetectables. El dinero fluía de una red de casinos en línea ilegales en el extranjero. Estos sitios eran notorios por aprovecharse de personas vulnerables, y Juan se estaba llevando una tajada de sus ganancias. El informe incluía capturas de pantalla de las transacciones de blockchain, un rastro digital de dinero sucio fluyendo hacia una billetera que José había vinculado definitivamente a Juan. La siguiente sección detallaba el lavado de dinero. Las criptomonedas se convertían en efectivo y se depositaban en su compañía oficial Inversiones Digitales Miller. Desde allí se transfería a una de sus empresas fantasma de Delaware, Estrategias de Crecimiento Apex, acompañada de facturas fraudulentas. José había logrado obtener copias. Eran por servicios vagos como consultoría de sinergia de marca y desarrollo de alcance de estilo de vida. Era basura corporativa, un disfraz delgado como el papel para lavar el dinero que había robado del inframundo digital. Me desplacé por páginas de estados de cuenta bancarios, transferencias electrónicas y facturas fabricadas. Era descuidado. Era arrogante. Pensaba que era intocable. Luego vino la evasión de impuestos. Ni siquiera necesité el resumen de José. Como contador pude ver el enorme agujero en sus finanzas de inmediato. Por un lado estaba su ingreso declarado, los números modestos que reportó al fisco. Por el otro estaba el torrente de efectivo lavado a un río de más de $2 millones al año, que simplemente había fingido que no existía. Hice un cálculo rápido en mi cabeza. Con multas e intereses, estaba en deuda con el gobierno federal por una suma que destrozaría todo su mundo fabricado. Pero fue el documento final en el archivo lo que me heló la sangre. Era una copia de la solicitud de Juan para un préstamo del programa de protección de cheques, un préstamo PPP. Estaba fechado desde el punto álgido de la pandemia. Estos eran los fondos del gobierno destinados a ayudar a las pequeñas empresas reales a mantener a sus empleados pagados durante los días más oscuros del confinamiento. En la solicitud, Juan había afirmado que su empresa, Inversiones Digitales Miller, tenía 12 empleados de tiempo completo cuyos trabajos estaban en riesgo. Había listado sus nombres y números de seguro social. José había verificado los números. Todas eran identidades falsas, ya sea robadas o completamente fabricadas. Juan había recibido un cheque del gobierno de los Estados Unidos por casi $200,000.
Había robado dinero destinado a familias en apuros, dinero destinado a mantener las luces encendidas para dueños de negocios honestos. Me recosté la imagen en la pantalla borrosa. Pensé en Carmen. Pensé en ella llegando a casa del hospital durante esos años, su rostro arrugado por el agotamiento de su trabajo como enfermera. Ella me contaba historias de familias perdiendo sus negocios del miedo y la incertidumbre que se apoderaban de nuestra comunidad. Ella había luchado en la primera línea de esa crisis. Y este muchacho, este hombre vacío y hueco con el que mi hija se había casado, lo había visto como una oportunidad. Había explotado una tragedia nacional para su propia ganancia egoísta. Esto ya no se trataba solo de falta de respeto. No se trataba solo de mi casa o mi hija. Se trataba de la podredumbre fundamental de su carácter. Esto se trataba de justicia. Cerré el archivo. La evidencia era absoluta. El caso estaba cerrado. Tenía todo lo que necesitaba. José había construido el cañón. Los estatutos de la asociación habían sido el bombardeo preliminar. Ahora era el momento para el asalto final devastador. Me levanté de mi escritorio. El tiempo de observación había terminado. El tiempo de silencio había terminado. Salí de mi oficina, mis pasos firmes en el piso de madera. Caminé hacia la gran sala donde Juan estaba contando ruidosamente a sus amigos sobre la próxima fiesta que iba a organizar. Era hora de convocar a una reunión familiar final. Era hora del jaque mate. En la última noche le pedí a Juan y a Sofía que se unieran a mí en la gran sala. La casa había quedado en silencio. El último de los amigos de Juan, sintiendo que las vacaciones habían terminado, verdaderamente había empacado sus maletas y partido esa tarde dejando un rastro de artículos desechados y una sensación persistente de alivio a su paso. Un fuego crepitaba en el hogar proyectando largas sombras danzantes en las paredes. Era la primera vez en 3 semanas que la casa se sentía remotamente pacífica. Juan se sentó frente a mí en el gran sofá, mi hija a su lado. Tenía una sonrisa arrogante y satisfecha en su rostro. Se recostó pasando el brazo por el respaldo del sofá, la imagen de un hombre que creía haber ganado una larga y agotadora guerra de desgaste. Pensaba que me había sobrevivido. Pensaba que mi silencio y pequeños actos de sabotaje eran los movimientos desesperados de un anciano débil. Pensaba que esta reunión era mi rendición final, un intento patético de negociar los términos de su victoria. Probablemente esperaba que le ofreciera dinero, tal vez, incluso las llaves de la casa solo para deshacerme de él. Estaba a punto de aprender que mi silencio no había sido un signo de debilidad. Había sido el sonido de un arma siendo cargada. Sofía parecía nerviosa, sus manos retorciéndose en su regazo. Ella solo quería que todo terminara. Esperé a que el silencio se asentara por completo, a que el crepitar del fuego fuera el único sonido. Luego entonces me agaché al lado de mi sillón. Levanté una carpeta negra gruesa de 3 anillos y la coloqué en la mesa de café entre nosotros. El sonido que hizo fue suave, pero aterrizó con el peso de una lápida. La sonrisa de Juan vaciló por una fracción de segundo. ¿Qué es eso, tu álbum de recortes? Lo miré, mi expresión ilegible. En cierto modo, dije con mi voz tranquila y uniforme. Es una historia, la historia de tu éxito. Pensé que era hora de que la repasáramos juntos como familia. Abrí la carpeta. La primera página era una impresión del resumen de impuestos de su empresa oficial. Juan, comencé, mi tono no era enojado ni acusatorio. Era el tono que solía usar en las salas de juntas al presentar una auditoría. Era el tono de los hechos. Cuando trabajaba como contador forense, aprendí una verdad muy simple. Los números nunca mienten. La gente miente. La gente crea fantasías elaboradas. Pero los números, si los miras lo suficiente, siempre contarán la historia real. Y tus números cuentan una fascinante. Pasé la página. Esta primera sección es un resumen de tu ingreso declarado durante los últimos 3 años. Bastante modesto, ciertamente no lo suficiente para pagar el tipo de estilo de vida que proyectas en línea. Pero ahí es donde entra esto. Pasé a la siguiente sección, que estaba llena de estados de cuenta bancarios de su empresa fantasma, Estrategias de Crecimiento Apex. Estas páginas detallan los depósitos en esa compañía. No tan modestos, no tanto.
De hecho, vemos más de 2 millones de dólares al año fluyendo a través de esta cuenta. Las facturas aquí afirman que es por consultoría de sinergia de marca, un servicio muy vago pero que suena impresionante. El rostro de Juan se había puesto rígido. La sonrisa había desaparecido reemplazada por una mirada tensa y defensiva. Sofía miraba de un lado a otro entre los papeles, y la cara de su esposo un nudo de confusión y miedo apretando su expresión. Pero la verdadera pregunta... Continué pasando la página de nuevo. Es ¿de dónde vino este dinero? Ahí es donde se pone interesante. Esta siguiente sección es un análisis de blockchain. Muestra una línea directa e ininterrumpida de transferencias de criptomonedas desde los servidores de varios casinos en línea ilegales en el extranjero, directamente a una billetera digital que hemos vinculado a ti. No estabas consultando, Juan. Estabas lavando sus ganancias. Juan comenzó a hablar un sonido estrangulado en su garganta. Esto es una locura. No puedes probar. Levanté una mano y él guardó silencio. Oh, pero puedo, dije suavemente. Y se pone peor. Pasé a la pestaña final en la carpeta. El papel en la parte superior era una copia de su solicitud de préstamo PPP. Y esto es mi favorito personal. Tu solicitud de fondos de ayuda pandémica para tus 12 empleados de tiempo completo, un esfuerzo noble para mantener a la gente empleada durante una crisis nacional. Lo miré. Excepto por supuesto que ninguna de estas personas existe. Robaste casi $200,000 de un programa diseñado para ayudar a familias que lo estaban perdiendo todo. Sofía dejó escapar un pequeño grito ahogado, su mano volando a su boca. Miró a Juan con los ojos muy abiertos por el horror. Juan, ¿es esto cierto? Juan estaba tan pálido como una sábana, su postura confiada completamente desaparecida. Estaba mirando la carpeta como si fuera una serpiente venenosa lista para atacar. Pasé a la última página. Era una hoja de cálculo simple y sencilla, que yo mismo había preparado. Me he tomado la libertad de hacer un cálculo preliminar, Juan. He sido muy conservador con mis estimaciones basado en los ingresos no declarados, el préstamo gubernamental fraudulento y los fondos lavados, y luego sumando las multas estándar del IRS por fraude fiscal y falta de presentación que son bastante severas. Actualmente estás endeudado con el gobierno de los Estados Unidos por un estimado de $4.7 millones. Dejé que el número flotara en la habitación. $4.7 millones. Y eso, por supuesto. Agregué con mi voz ahora apenas por encima de un susurro. Es un tema separado de los cargos criminales. Fraude electrónico, lavado de dinero, conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Las pautas federales de sentencia para este tipo de crímenes, cuando se agrupan, son bastante estrictas. Un abogado muy costoso, podría reducirlo a 15 años en una prisión federal. Uno malo bueno, tendrías mucho tiempo para pensar en tu sinergia de marca. Cerré la carpeta. El golpe suave resonó en la habitación silenciosa. El fuego crepitaba ajeno. Juan se sentó allí roto, el peso de los números presionándolo, aplastando la cáscara hueca del hombre que pretendía ser. La habitación estaba en silencio. Los números habían hablado y habían dicho una sola palabra. Culpable. Juan hizo un sonido, un ruido seco y rasposo desde el fondo de su garganta. Parecía un hombre que acababa de ser sacado de los restos de un accidente automovilístico, sus ojos abiertos con un horror demasiado grande para su rostro. Trató de hablar, pero solo salió un tartamudeo patético. No puedes... Estaba tratando de formar una negación, pero las palabras no tenían convicción. Los números en la carpeta eran demasiado reales, demasiado absolutos. Era un holograma cuyo proyector acababa de ser desconectado. Mi hija Sofía era una estatua de dolor. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro, trazando caminos a través de su maquillaje. No me estaba mirando a mí. Estaba mirando a su esposo, pero la mirada en sus ojos era de una realización amanecida y enfermiza. Lo estaba viendo por primera vez.
No al influencer encantador, no al empresario exitoso, sino al fraude. Al ladrón. Al hombre que había construido su vida sobre una base de arena y mentiras. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el sonido de sus sollozos tranquilos y desconsolados. No dije otra palabra, mi parte en la conversación había terminado. Alcancé el pequeño y elegante control remoto en la mesa de café. Apunté a la gran pantalla de televisión oscura, montada sobre la chimenea. La pantalla, que había sido un espejo negro, reflejando la terrible escena en la habitación, cobró vida con un clic suave. La luz repentina hizo que ambos se estremecieran. Apareció una imagen. Era el rostro de una mujer de unos 40 y tantos años, con ojos agudos e inteligentes, y cabello recogido en un moño profesional severo. Llevaba un blazer oscuro, y estaba sentada frente a una pared de libros de leyes. Era la imagen de la calma y el poder corporativo. Miró directamente a la cámara como si estuviera sentada en la habitación con nosotros. Juan miró la pantalla con la boca ligeramente abierta. «Buenas noches, señor Miller», dijo la mujer. Su voz era nítida, clara y totalmente desprovista de emoción. «Mi nombre es María Reed. Soy asesora legal del señor Alejandro Patterson. Él me ha autorizado para informarle que está en posesión de un archivo completo que detalla numerosos delitos financieros conectados con usted y sus entidades comerciales. Estos delitos incluyen, pero no se limitan a, conspiración de fraude electrónico para cometer evasión de impuestos y la adquisición fraudulenta de fondos de ayuda federal». María hizo una pausa, dejando que el peso de los cargos oficiales se asentara en la habitación. «¿El señor Patterson?», continuó con su voz inalterable. «No desea ver a su hija, su esposa, envuelta en una investigación federal prolongada y pública. Por lo tanto, me ha instruido presentarle 2 y solo 2 opciones. Estas opciones no son negociables y expiran en precisamente 60 minutos. Lo miró su mirada inquebrantable. Opción A. Usted y su esposa empacarán cada uno una maleta de pertenencias personales. Desalojarán esta propiedad inmediatamente. Firmará un acuerdo de separación financiera y restitución total que ya he redactado. Este acuerdo transferirá todos sus activos, cuentas y propiedades legalmente mantenidos a su esposa Sofía Patterson Miller. A cambio de su cooperación total e inmediata, el señor Patterson considerará este asunto concluido». No esperó una respuesta. Opción B. Si rechaza estos términos o si no cumple dentro del plazo de 1 hora, una copia completa sin editar de este archivo probatorio, junto con una declaración jurada de mi cliente, será entregada por mensajero a la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, IRS. Una segunda copia será entregada a la Unidad de Delitos de Cuello Blanco de la Oficina de Campo del FBI en San Francisco. Esa entrega está programada para las 9 en punto de mañana por la mañana. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos como trozos de hielo. La elección, señor Miller, es suya: ruina financiera o aniquilación total. Tiene 59 minutos restantes para decidir. Y con eso la pantalla se puso negra. El control remoto en mi mano se sentía fresco y sólido. No había levantado la voz. No había hecho una sola amenaza. Simplemente había permitido que el sistema en el que creo, el sistema de leyes y consecuencias, hablara por sí mismo. Juan se sentó allí temblando, un animal acorralado, enfrentado a 2 trampas cada una, conduciendo a un tipo diferente de olvido. Su vida tal como la conocía había terminado. La única pregunta que quedaba era cómo terminaría. Los 60 minutos que María Reed había concedido se sintieron como una eternidad, y nada de tiempo a la vez. Juan estaba desplomado en el sofá, un hombre completamente roto. El influencer arrogante y fanfarrón se había ido, reemplazado por un extraño de ojos huecos que parecía estar encogiéndose dentro de sí mismo. Miraba la pantalla negra de la televisión, como esperando que su abogada reapareciera y le dijera que todo era un terrible error. Pero no hubo indulto. Solo había el silencio pesado y sofocante de la verdad. Sofía había dejado de llorar,
Sus lágrimas habían sido reemplazadas por una claridad fría y dura. Miró al hombre a su lado, a este extraño con el que se había casado, y su expresión no era de lástima, sino de profunda y total desilusión. Desde arriba comencé a escuchar sonidos débiles y furtivos. El clic suave del pestillo de una maleta. El susurro de zapatos con suela de goma en la gran escalera. El sonido casi inaudible de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Los amigos de Juan, su séquito leal, habían escuchado todo. Su lealtad resultó era al estilo de vida, no al hombre. Enfrentados a la cruda realidad de la ruina financiera y la prisión federal, se desvanecieron en la noche como humo, abandonando a su rey sin una sola palabra de despedida. Eran ratas, y el barco no solo se estaba hundiendo, ya estaba en el fondo del océano. Mi tableta sonó con un archivo entrante de María. Abrí el documento. Era el acuerdo de separación financiera, 20 páginas de texto legal denso e implacable. Coloqué la tableta en la mesa de café y la deslicé por la madera pulida hacia Juan. Sus ojos estaban vidriosos. No pareció entender al principio. Sofía, con su voz ahora firme y desprovista de su calidez anterior, habló por primera vez. «Fírmalo, Juan». Él la miró con expresión suplicante. «Sophie, por favor, podemos arreglar esto». Ella negó con la cabeza, una sola lágrima trazando un nuevo camino por su mejilla. «No», dijo con su voz apenas un susurro. «No queda nada que arreglar. Fírmalo». Con una mano temblorosa que parecía pertenecer a un hombre 3 veces mayor, Juan tomó el lápiz digital. Se desplazó por las páginas sin leerlas. Sus ojos solo escaneaban las palabras que estaban disolviendo su vida. Estaba firmando la entrega de los autos, las cuentas, las propiedades, todo el imperio fraudulento que había construido. Cada trazo de la pluma era una confesión. Cada letra de su firma era un acto de rendición. Cuando terminó, dejó caer el lápiz como si le hubiera quemado la mano. Estaba hecho. Los términos eran inmediatos. 1 hora. 1 maleta cada uno. Observé mientras subían las escaleras en un silencio derrotado. La montaña de equipaje de diseñador con la que habían llegado permaneció intacta en las habitaciones de invitados. Cada uno emergió unos minutos después, con una sola bolsa pequeña. Su invasión de 3 semanas había terminado y todo lo que tenían para mostrar era una sola bolsa de ropa y toda una vida de consecuencias. Mientras caminaban hacia la puerta principal, Sofía se detuvo y se giró para mirarme. Sus ojos estaban llenos de una tristeza tan profunda que podía sentirla al otro lado de la habitación. «Lo siento, papá», susurró, y supe que no solo se estaba disculpando por las últimas 3 semanas, se estaba disculpando por años de ceguera voluntaria. Simplemente asentí. No había nada más que decir. Juan nunca me miró. Salió por la puerta como un fantasma, su rostro una máscara en blanco de ruina. Los vi subir al sedán modesto de Sofía, el que ella había tenido antes de conocerlo. El Lamborghini verde neón se había ido pronto para ser embargado. Condujeron por el largo camino de entrada y desaparecieron en la noche. Y entonces hubo silencio. Un silencio completo y hermoso. No era el silencio vacío de la soledad. Era el silencio limpio y restaurador de la paz. El orden había sido restaurado. Caminé por mi casa. Era un desastre. Vasos desechados, platos de comida a medio comer, una sensación general de caos. Pero ya no era una violación. Era solo la secuela de una tormenta que había pasado. Fui a la chimenea y miré la foto de Carmen. Hice esto por ti, mi amor, pensé. Protegí nuestro sueño. No sentí triunfo. No sentí regocijo. Sentí un profundo sentido de deber solemne cumplido. Salí a la gran terraza con vista al océano. La primera luz pálida del amanecer comenzaba a pintar el cielo oriental, ahuyentando las últimas sombras. Un nuevo día estaba comenzando. Mi teléfono sonó, el sonido ya no una intrusión, sino un simple hecho de la vida. Miré la pantalla. Era Sofía. Contesté. «Papá». Su voz era pequeña, frágil como un pájaro con un ala rota.
pero estaba allí. Era real. «Estoy aquí, cariño», dije. Hubo una larga pausa llena del sonido de su respiración temblorosa. «Lo siento mucho», dijo de nuevo las palabras llenas de un dolor que ahora era honesto. «Solo lamento mucho todo». Miré el sol naciente, la promesa de un nuevo día. Sabía que el camino por delante para ella sería difícil, pero sería un camino construido sobre la verdad. «¿Está bien?», dije con mi voz suave. «Ya pasó. Ven a casa». Mientras las últimas luces traseras de su auto desaparecían por el largo camino de entrada, una profunda quietud se asentó sobre la villa. La casa respiró hondo y por primera vez en 3 semanas se sintió mía de nuevo. Caminé por las habitaciones, los escombros de su ocupación un testamento a la tormenta que acababa de pasar. No sentí triunfo. No sentí la emoción de la victoria. Sentí solo una vasta quietud y un profundo sentido de paz. El tipo de paz que viene después de que baja la fiebre. Caminé hacia la gran terraza mientras el sol comenzaba su lento descenso en el Pacífico. El cielo estaba pintado en trazos de naranja y púrpura profundo. Esta era la vista con la que Carmen y yo habíamos soñado. Esta era la serenidad que habíamos trabajado toda nuestra vida para construir. La había protegido, había honrado su memoria, y al hacerlo había reclamado mi propia dignidad. La casa ya no era solo una propiedad, era un santuario, una vez más. Mi teléfono sonó. El sonido era suave en el aire de la tarde, ya no una intrusión. Miré la pantalla, era Sofía. Contesté sosteniendo el teléfono en mi oreja mientras veía el último trozo de sol desaparecer bajo el horizonte. «Papá». Su voz era pequeña, rota por las lágrimas, pero debajo del dolor había un nuevo tipo de claridad. Hubo una pausa y pude escucharla tomar un respiro tembloroso. «Lo siento». Cerré los ojos escuchando el ritmo suave de las olas abajo. La disculpa era por todo, por las últimas 3 semanas y por los años anteriores. Por su silencio, por sus elecciones, por el hombre al que había permitido deshonrarla a ella y a su familia. Dejé que el silencio se extendiera por un momento, un espacio para que sus palabras fueran verdaderamente escuchadas. «Está bien, cariño», dije con mi voz suave pero firme. «Ya pasó. Ven a casa». Esta historia sirve como un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza no grita, calcula. Enseña que la dignidad, una vez ganada, es una fortaleza, y la falta de respeto es una deuda que siempre se cobrará. La búsqueda tranquila y metódica de justicia de Alejandro muestra que la respuesta más devastadora a la arrogancia no es la ira, sino la presentación tranquila de la verdad innegable. Es una lección de paciencia que demuestra que toda una vida de integridad e inteligencia son armas mucho más poderosas que una temporada de derechos vacíos y ruidosos. Al final, lo que protegemos no es solo propiedad, sino nuestra propia paz. Compartan sus pensamientos sobre la lección metódica de Alejandro en los comentarios abajo y suscríbanse para más historias, donde la justicia no solo se exige, sino que se planea meticulosamente.